¿Cómo se llama? Ahí está. No está conectada, ¿me llamas? Sonia, sí. ¿Cómo te vas a meter a ti misma? Ay, buenas tardes. Hola, Sonia. Invitar. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, Sonia, ¿cómo estás? María Eugenia, buenas tardes. Estoy esperando. Hola, ¿cómo estás? Norca, ¿cómo estás? Vamos a esperar que Norca me solicite para poder ingresar. Quiero ponerte eso, llama. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. ¡Hey, Pachamana! ¿Cómo estás, mi linda? Es ella. Esta. La voy a llamar porque no está conectada. Encantada de poder tener contacto con todos ustedes. Hoy vamos a tener un tema bien interesante para compartir. Hola, Sofi, ¿cómo estás? Vamos a esperar por Norca. Norca, no puedo entrar. Ahorita no te está viendo. Hoy vamos a tener como invitada a Norca Arellano. Ya se conectó. Mi amiga Norca está actualmente en Medellín. Espera que se Hoy conecte. vamos a tener un tema que se llama heridas emocionales. Pasa un momentico el bolso. Heridas emocionales. Vamos a esperar por Norca. No sé si tendrá problemas con... Norca, ¿cómo entro? Ya está, como que no lo acepte. Ya yo le invité, estás invitada. Hola, Hola, me tuve que meter por el teléfono porque por la computadora no sabía cómo excelente. entrar. Claro, bienvenida amiga, buenas tardes. Gracias, Un placer compartir gracias contigo Sonia. en este día. Para los que están entrando, todos bienvenidos. Voy a hacer la presentación para el que no me conoce, que la mayoría me conoce. Yo me llamo Sonia Álvarez, estoy en Venezuela y soy terapeuta integral en constelaciones familiares y tengo otras especialidades. Eso es para el disco duro, como digo yo, ¿no? Manejamos psicocultura, manejamos renacimiento, gestal, chamanismo y una serie de cosas que pues andamos por estos caminos. Los días martes o Así es. miércoles estoy haciendo Hablemos de, y en esta oportunidad invité a mi amiga Norca Arellano. Ella es una venezolana que está ahorita residenciada en Medellín y tiene una escuela bastante amplia. Tiene un doctorado en gerencia educativa. Norca también
es especialista en recursos humanos, tiene un magíster y aparte de eso, pues decidió entrar en estos caminos y hemos estado caminando por constelaciones familiares, PNL y una serie de cosas donde CRP, donde ella se ha especializado. Y la invité hoy para que conversemos de heridas emocionales. Ella se ha especializado en pareja y en este tipo de trabajo que es el niño interior. Yo voy a hablar un poquito de lo que son los engramas y dejamos para que nuestra amiga pues entre en materia, que ella es la protagonista hoy. Nosotros tenemos grabaciones que, como hemos oído, vienen de esta generación, actualmente lo que hayamos vivido, otras generacionales. De manera que eso hace a veces lo que llamamos los engramas. Y los engramas no es otra cosa que lo que queda grabado en nuestro inconsciente. Yo asemejo el engrama como cuando uno se le cae algo en una grama, ¿verdad? Y no lo encuentra, pero sabemos que está ahí. Sabemos que está ahí, pero no sabemos dónde está. No lo encontramos. Entonces lo que hacemos en este tipo de trabajo es buscar hasta encontrar esa pajita que se cayó y podamos, digamos, desmenuzarla para poder reprogramar, porque hoy en día está muy de boga la palabra reprogramar porque es lo que hacemos en las terapias. Entonces tenemos un niño, ¿verdad?, que siempre está ahí porque en nuestros primeros años de vida es donde nos marcan. Yo también soy especialista en preescolar y sabemos que los primeros 7 años son básicos, primordiales. Entonces, hoy vamos a hablar de esas heridas emocionales que quedan ahí engramadas y cómo afectan en todo lo que es nuestro día a día, ¿no? Así que bienvenida, Norca. Bendiciones para ti. Muchas gracias por haber atendido y acudido a mi llamado y me encanta tenerte. Rita, bienvenida. Gracias, Sumi. Gracias. Cuéntame. Es un placer, realmente es un placer estar contigo, compartir contigo, con mi maestra en el área de constelaciones familiares. Y Gracias. es un honor. Sí, nosotros hemos venido recorriendo un camino largo de años, en que hemos estado siempre como que trabajando con lo que es el ser humano, desde diferentes áreas, desde diferentes aspectos, pero así es. Y como dices tú, nosotros tenemos heridas, sufrimos heridas en cualquier etapa de nuestra vida, pero las fundamentales realmente las que nos marcan, las que quedan ahí, como ese engranaje en el cerebro, en nuestro subconsciente, que van a influir en nuestras relaciones, son las cosas que nos ocurren cuando nosotros estamos pequeños. Esos 3 primeros años de vida, llegar hasta los 7 años de vida, realmente es determinante. Y por eso es importante, creo que lo que estás haciendo con tus invitaciones, lo que estamos haciendo en diferentes áreas, que es ir dando una información, ir formando de una manera para que las personas tomen conciencia del daño que pueden hacer, fundamentalmente los padres, los docentes, a esos pequeñitos. Entonces, se ha escrito mucho sobre lo que son las heridas emocionales. Realmente bastantes investigaciones y bastantes libros que conseguimos en las redes, que conseguimos en las librerías que nos hablan del tema. Algo así, el nombre para mí, como no es en español, es muy difícil de pronunciar. Escribió sobre las heridas emocionales y ya nos habló de cinco heridas emocionales, que son las fundamentales, que tenemos el abandono, el rechazo, la traición, la humillación y la injusticia. 5 heridas fundamentales que nos marcan desde nuestra niñez, desde que estamos pequeñitos. Y nosotros a veces actuamos de una manera que no entendemos el por qué. Y no sabemos que ese niño herido es ese niñito que sufrió humillaciones constantes, reiteradas,
o fue abandonado emocionalmente, o fue abandonado físicamente, o su mamá simplemente murió y él rompió ese vínculo que tenían de una manera muy abrupta, muy dolorosa. Entonces eso es lo que queda. Y cuando nosotros de repente sentimos, por ejemplo, en la herida del abandono, nosotros sentimos que nos pueden abandonar y nosotros la hemos vivido, hemos sido abandonados de pequeños. Y ese vínculo se interrumpió con la mamá fundamentalmente, porque mi mamá murió en el parto, o mi mamá yo me tuve que quedar hospitalizada por mucho tiempo y separada de mi mamá, o mi mamá me dejó en manos de otros adultos, de otras personas para que me tuviesen en esos primeros meses tan importantes, en ese primer año de vida tan importante. Entonces ese vínculo se rompe y yo quedo con esa herida. Quizás yo le recuerdo, en mi consciente no está, no existe, pero en el subconsciente sí está ahí, sí está centrada, sí está esa herida. Quería preguntarte, eso que tú hablas de ese primer punto que es el abandono, y sabemos que viene básicamente desde la madre, la separación, que es lo que llamamos, digamos, el movimiento interrumpido, ¿no? Movimiento interrumpido, correcto. Se hace una interrupción, digamos, desde el subconsciente, desde el inconsciente. Eso lo llevamos hasta todas nuestras relaciones, Norca. ¿Cómo afecta eso, por ejemplo, ese punto, el abandono? Sí, si nosotros sufrimos un abandono, ¿verdad? Que por cualquier causa quedamos separados fundamentalmente de la madre, pero eso después fue reiterativo. Esa herida, alguien o algo siguió haciéndola y dándole esa herida, y nosotros realmente lo sufrimos, nosotros vamos a proyectarlo en nuestras relaciones. Y entonces por eso es que cuando tenemos el abandono, nosotros generamos una dependencia, que es la máscara que nosotros nos colocamos como para ocultar la herida. Pero realmente es eso. Nosotros cuando nos volvemos tan dependientes de las relaciones, del novio, del amigo, del hermano, del jefe, creamos una dependencia tan estrecha, hay que revisar. Porque posiblemente tengamos una herida de abandono. Y cuando hemos sufrido una herida de abandono, por ejemplo, la mamá nos abandonó, nos dejó, se fue y más nunca supimos de ella. Se fue, se enamoró, se fue y más nunca supimos de ella. Posiblemente esa mamá también sufrió de la herida de abandono. Seguramente sí, tenía una herida de abandono, porque ahí es donde viene lo transgeneracional, ¿verdad? Ahí es donde viene cuando nosotros decimos, los que estamos en el área de constelaciones, que ese árbol no se sanó y esa herida no se sanó en el árbol. Y nosotros seguimos repitiéndola, hasta que llegue alguien y diga, no, yo reconozco que tengo este niño herido, yo reconozco que fui abandonado, sí, me dolió mucho, pero ¿qué hago con enjuiciar y criticar a mi mamá? ¿Qué hago con seguir? Fíjate, entonces, dime. Fíjate que sí, me llamó la atención, bueno, bienvenida a Duraca, Gabo y todos los demás, me llamó la atención que Sonia Ospino está diciendo que o nos morimos. O sea, puede ser tan grave como para que una persona quiera morirse si alguien lo abandona. Sí, o sea, nosotros vemos en la prensa amarillista, como todos los días sale, se suicidó, la mató porque la quería dejar, porque lo quería abandonar. O sea, dependiendo de la herida, de lo profundo que sea nuestra herida, porque de repente yo me separé, hubo un movimiento interrumpido porque mi mamá se enfermó o porque yo me enfermé, pero después tuve todo el amor de mi mamá y todos los cuidados y toda la atención. Se dio ese movimiento interrumpido, se sufrió, se pegó, el niño sufrió,
Pero como eso no siguió dándole, 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 dándole ese abandono, entonces yo no lo sufro en esa intensidad como para llegar inclusive al suicidio o llegar a matar a alguien o llegar a crear una situación de dependencia tan grande de la pareja que me convierto en una araña pegada ahí, pegada, cubriéndolo, que termina abandonándome. Termina abandonado porque no hay equilibrio en esta relación. Estoy dando más, estoy dando más, y el otro se siente Eh, automático. Vamos a saludar a Dubrasca que nos está saludando, un abrazo para ella. Y Polanco nos pregunta, ¿cómo sanar esa herida de abandono? Ok, ¿cómo Mira, sanar? sí, antes de que hable Norca de eso, yo quiero decir, Norca hablaba de la parte que nosotros nos colocamos una máscara y es bien interesante porque cuando nosotros nos colocamos una máscara, es yo pretendo, ¿no? Yo pretendo que no pasa nada, yo pretendo que yo estoy ahí por amor o estoy apegada por conveniencia, X, B o Z. Si vamos a hablar, por ejemplo, de una pareja. Pero lo que está detrás es ese miedo a que me abandone. Generalmente en la pareja, generalmente, el que dice que se va no es el que se quiere ir. El que se quiere ir es el otro. Casi que siempre es así, ¿no? Dentro digamos, la experiencia y la estadística que nosotros tenemos. Entonces, ¿cómo podemos sanar esa herida de abandono? Yo voy a decir dos cositas y el resto se lo voy a dejar a Norca. Pero lo primero es darnos cuenta, como lo dijo Norca. Lo primero es identificar que tenemos ese problema o tenemos, digamos, ese engrama, tenemos ese recuerdo ahí muy guardado. Dependiendo, como dijo mi amiga, que la herida sea profunda o superficial, de ahí dependerá el tipo de terapia que se vaya a aplicar. Porque a veces son cosas que así, mágicamente, ¿no? Pero a veces hay que ir al profundo del inconsciente. Entonces, ¿qué haríamos ahí, Norca? ¿Qué técnica pudiera ser o recomendarse Sí, a como dices Polanco? tú, ¿no? Tomar conciencia. O sea, en todos los procesos que uno terapéutico, uno sabe que lo primero es que la persona tome conciencia de que si tiene una situación de dependencia tan grande con alguien, con X, puede y revisa su historia familiar, revisa todo lo que es su historia personal más la historia del árbol y se encuentra con que ha habido un abandono, realmente tiene que al tomar conciencia debe comenzar su proceso terapéutico. ¿A través de qué? Nosotros podemos trabajar el niño herido y podemos trabajarlo desde la gestal, con todos los ejercicios y con toda la terapia que las están implementando. Nosotros podemos trabajarlo desde constelación familiar, trabajando ese movimiento interrumpido, haciendo los trabajos, los rituales que se puedan hacer en constelación familiar. Podemos trabajar haciendo el genograma transgeneracional para tomar conciencia de todo lo que es ese hilo que viene con una cascada. Entonces, las técnicas, las terapias, de repente alguien que trabaje con lo cognitivo conductual, por ejemplo, aquí tenemos a Dubrasca, ¿verdad? También especialista en el área de pareja y Dubrasca también especialista en esa área cognitivo-conductual. También se podría trabajar desde lo cognitivo-conductual. Pero yo creo que toditas las terapias y toditas las disciplinas te van a decir, primero, tomar conciencia. Sí, Toma primero conciencia del fenómeno. Correcto. definitivamente primero es tomar conciencia. Gracias, Desiree, bienvenida. Un placer volverte a tener en contacto, aunque sea a través de Y aquí digamos, también estaba Josiani, Josiani por acá buenos también. recuerdos de Cabima. Buenos recuerdos Sí, de ese aprendizaje en Cabima. ¿Ah? sí, Josiani la Ajá. teníamos acá ahorita, la vi. Entonces, técnicas, bueno, tenemos, También hoy en dependiendo, día, y Norca, dependiendo, perdón, ajá, dependiendo. que como también decías tú, de la profundidad de la herida.
de la profundidad. Correcto, dependiendo de Se la usa hoy en profundidad de la día herida. mucho la programación neurolingüística, recordando que la programación neurolingüística tiene también lo que es Gestalt, lo que es, o sea, es una combinación de todos estos tipos de Correcto. técnicas. Entonces, lo primero es Sí, identificar a qué nivel está esa herida. Tú hablabas de 5 tipos de heridas, ¿no? sí, teníamos ¿Qué nos dices de la herida de la humillación? la herida de qué. De la humillación. Esa herida realmente a mí me impacta. Cuando las personas puedan tener la herida de la humillación, porque la misma palabra lo dice, un niño que reiterativamente ha sido humillado. Un niño, por ejemplo, que se le humilla y de una manera u otra se le ridiculiza ante los demás. Un niño que se compara con el otro, siempre bajo la categoría de burlarme de ti, de humillarme, de hacerte sentir que no vales nada. ¿Y quiénes lo hacen? Los adultos significativos. Son los que más pueden crear esa herida, pueden Los generar. familiares, Mi papá, en mi especial mamá, papá. mi abuela, si es la que estoy con ella, la maestra de estos primeros años. Entonces, esa humillación constante del niño va a generar lo que es el masoquista, la máscara. Yo sufro, yo sigo buscando humillaciones en mi vida. Yo sigo buscando aquel que me haga sufrir, porque vinculo sufrimiento, de una manera lo vinculo con que es con las personas que me aman. Entonces yo voy a buscar aprobación, voy a buscar que me aprueben y voy a buscar siempre una pareja, un amigo, una relación de cualquier tipo donde yo sienta que me aprueban. Entonces es porque yo simplemente tengo muy baja autoestima. No me quiero, porque no me quiero, porque no me quisieron, no me enseñaron a quererme. Entonces, esa herida de humillación lleva a esas relaciones que son patológicas, donde constantemente a mí me degradan, yo me siento humillada, yo me siento dejada, pero sigo ahí. Y sigues ahí. Fíjate tú, Norca, que eso que tú estás diciendo, porque, ok, la persona se victimiza o la persona entra en el masoquismo, ¿no? O sea, Correcto. tengo que ser castigado, tengo que ser castigada. Pero fíjate que a veces se convierte en lo contrario, ¿no? Se convierte en castigador o castigadora. Ahora, ¿qué pasa Correcto. cuando se convierte en castigador o castigadora y dice, bueno, yo definitivamente esto o sea, no voy a permitir que más nadie le pase esto? O, por ejemplo, cuando uno lo ve en los padres, ¿no? Que le pasó a los padres eso y entonces uno dice, bueno, yo voy a tener una relación X, Y o Z y a mí no me va a pasar igual. Por lo tanto, yo no me voy a dejar humillar y tal y qué sé yo. Entonces pasa que como se hace desde ese inconsciente, desde eso que está engramado, ¿verdad? Sí, es verdad, yo no me dejo humillar por nadie, pero entonces se convierte en humillador o humilladora, o es una persona que se convierte en déspota, o simplemente entra en un vacío. Entra en un Y vacío por y no eso, encuentra el por qué. Porque está ahí la herida, está ahí todavía y no ha sido sanada. Dime. correcto, por eso es importante mirarte en el espejo. Mirarte, pero porque el otro te va a reflejar esa herida. Porque si a mí me molesta, por ejemplo, grandemente me molesta, pero es que me molesta, que no lo soporto, que no lo tolero, alguien que constantemente esté humillando a otro, un jefe que humille, que esto, y me digo a mí misma, pero ¿cómo me estoy reflejando yo ahí si yo no humillo a nadie? Si yo no hago eso lo odio, lo detesto. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué lo odias? ¿Por qué lo detestas? Porque tienes esa herida ahí viva. Cuando la ves Claro, no se ha reflejada, sanado. tu herida ras se abre, sale a flor de piel. Entonces una vez, por ejemplo, escucha que dice, yo no soporto esa persona porque es que habla con un tono tan despótico que me acuerda a mi mamá. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué te recuerda a tu mamá? Correcto.
Entonces, ¿dónde Sí, está la así. herida? No has sanado con tu mamá. Tu mamá fue la que te ridiculizaba, tu mamá era la que se burlaba de tus amigos, se burlaba de ti, te humillaba delante de los amigos. Entonces eso está ahí cuando lo ves inmediatamente. Y entonces, A veces, a así veces tiene la, que ser. a veces la mamá se convierte en la rival, ¿no? O venimos a esta vida Sí, a sanar algo transgeneracional. Hay otra herida, correcto, por eso es que el por espejo eso, nos dice, esto tienes que sanarlo. sí, eso Por es eso es que cierto. lo vinimos a sufrir. Por eso es que lo estamos sufriendo, porque es lo que vinimos a sanar. No, sufrimos porque no aceptamos lo que nos toca vivir. Porque Por eso nosotros tenemos también, una claro. supuesta predestinación, pero cuando nosotros decimos, ¿cómo voy a vivir esto que me toca vivir? Entonces es cuando realmente empezamos a caminar hacia tener un estado de Sí, conciencia diferente, ¿no? Yo comentaba con una amiga ayer que había leído algo que me llamó la atención y es el hecho de que todo esto que está pasando en la humanidad, en la parte social, ¿verdad? Desde el punto de vista económico y social, eh, tiene mucho que ver con el desarrollo y el subdesarrollo. Y entonces, nosotras que hemos sido docentes, sabemos que para que se desarrolle algo no hay otra cosa que el conocimiento y eso viene a través de la educación. Ahora, no es solo el conocimiento, sino qué voy a hacer con ese conocimiento, ¿no? Entonces me llamaba la correcto. atención de que decía que la única forma de cambiar esto que es un peligro para la humanidad al punto de que hemos abandonado, digamos, la conservación del ecosistema y no nos hemos vuelto egoístas, es poder mirar al otro. Y mirar al otro lo tenemos que hacer desde empezar a hacer conciencia de la parte espiritual. Por eso es que a quien leía, que es un científico, él decía, no puedo, digamos, apartar la parte esotérica, aunque nunca he sido estudioso ni me ha llamado la atención, pero definitivamente después de estudiar cualquier cantidad de autores y él hacer cualquier cantidad de libros, pues para él llegó al punto en que tiene que mirar la parte esotérica, o sea, tiene que mirar la parte espiritual. Entonces concluyó diciendo que la única forma de que esto se pueda cambiar es haciendo consciente, ¿verdad? De, perdón, desde la parte espiritual, qué es lo que a nosotros nos atañe, qué es lo que, por qué vinimos a hacer y cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a crecer desde la conciencia, cómo vamos a sacar de ese inconsciente y llevarlo a la conciencia. Hay otra herida, Norca, que es la herida de la traición. Eso se ve mucho en la pareja. En la pareja se ve hoy en día muchísimo a nivel de negocio, a nivel de, bueno, siempre se ha visto, pero hoy es como que se ha incrementado, ¿no? Incluso a nivel de amistades, entre los mismos hermanos. Cuéntanos un poco de eso. Pero esa herida de la traición, también como ya venimos viendo, vienen de la época de la niñez. Y lo que yo Perdón, tengo es de la niñez, también viene de la niñez. Cuando sí, yo como papá le digo, le prometo cosas a mi hijo, y después le digo, no te lo voy a dar porque tú no te lo mereces. Pero ya yo se lo había prometido sin condiciones. Cuando ya, yo estoy constantemente engañando, mintiendo, y el niño se da cuenta, él aprende a desconfiar. Porque para él lo siente como una traición, me engañó, me mintió. Entonces, ¿qué es lo que él va a buscar? ¿Qué? ¿Cómo se convierte ese niño que fue traicionado, que fue engañado, al que se le mintió constante, porque es lo reiterativo, es lo que hace que se crea esa situación que ya yo desconfío, ya yo no te creo nada, porque fue situación tras situación. Entonces yo me convierto en un controlador. Entonces vemos, por ejemplo, en el caso de la pareja, vemos que yo, para que no me engañen, para que no me traicionen, para que no me mientan, yo me convierto en un controlador. ¿Dónde estuviste? ¿Qué hiciste? Te llamo por teléfono, no estabas donde dijiste, paso a ver si estabas ahí, si es verdad que estuviste ahí en el caso de la pareja. Voy a ver, pues,
me convierto realmente en una persona sumamente controladora, pero es porque yo no aprendí a confiar, porque desde mi infancia me mintieron. Estas heridas se agravan. Si yo consigo una pareja que me traiciona, que me miente, que constantemente está engañándome, esa herida se vuelve más y más grave y en todas las relaciones yo voy a ser más y más y más desconfiada, ¿verdad? Porque sí, porque vengo, soy donde yo conozco un caso, me acuerdo de una pareja que era tan controladora y él no hallaba nada que hacer, que él se iba a una casa y decía, teléfono me está llamando. Voy a decir que ando haciendo, haciendo. Se metía en el carro, prendía para que ella creyera que esto. Entonces, él seguía mintiendo y la situación se iba empeorando, porque en la medida que se descubrían las mentiras, yo se convertía con más temor a que lo estuvieran engañando. Entonces pudiéramos decir que en ese caso que tú estás explicando, fíjate, ella es controladora, ¿verdad? Por miedo a la traición o porque la traicionaron de pequeña, pero él está actuando desde el miedo también, porque entonces él hace Claro, todas esas mentiras y no dice la verdad. A lo mejor no está haciendo nada malo, pero no dice la verdad porque dice, si digo la verdad, o no me va a creer, o porque vivió de niño, ¿verdad? Esa otra herida que es el miedo, vivir con miedo a todo correcto. lo que hace, vivir con inseguridad. Claro, si yo digo la verdad, me golpean. Si yo digo que yo rompí ese jarrón, ¿qué va a pasar? Me van a Exacto, castigar me van a hasta castigar, físicamente. me van a castigar. Entonces, tengo miedo de hablar la verdad, de decir la verdad, porque tengo miedo a que me castiguen. Sí, de decir Entonces, la eso verdad, de me decirme, de hablar, pues, de hablar, de todo, porque si vas a decir la verdad se supone que no te tienes que tener miedo, pero tienes miedo de hablar. Yo diría que más de hablar. ¿Te acuerdas en la época de uno que le decían tú no puedes hablar, cállate, si tienes hambre di que no, que ya comiste? Hoy en día los muchachos no, los muchachos, hey, tengo hambre, a la edad que sea, o sea, es la misma dinámica, sí, ¿no? Pero hoy es la casualmente, forma hoy, como nos sí, los crían. muchachos ahorita son demasiado pilas. Ayer me moría de la risa porque mi nieto pequeño de 6 años, 7 años, cumpleaños hoy. Entonces, la mamá le dice, no le estés pidiendo regalos a los, a los primos ni a los tíos, no pidas regalos, el que te quiera darte algo. Lo llama a un primo que le da muy buenos regalos siempre y le dice, ¿qué quieres que te regale? Y él le dice, bueno, yo quiero algo, pero mi mamá me dijo que no te podía pedir, pero Sí, yo mamá dijo que no quiero. dijera. Y le dice lo que quería, que es bien costoso. Entonces, la mamá Sí, le tienen dice, una no te dije que no percepción. dijeras, que no pidieras. Y él le dice, y tú no escuchaste que yo le dije que tú me habías dicho que no podía aceptar regalos. Yo se lo dije. Entonces, ahorita es muy diferente las interrelaciones que se dan entre niños y adultos. Y pienso que sobre todo tiene que ver mucho con esos adultos que han ido, como dices tú, evolucionando, estudiando, formándose independientemente de las carreras que tengan. Porque saben, y vienen quizás de una generación, nuestros hijos ya vienen de una generación que también empezó a hacer cambios. Y veo que los cambios se están dando. Y nosotros lo vemos cuando entran cantidades de personas. Ahorita tenemos 9, en otras ocasiones hemos tenido cantidades de personas que entran a este tipo de eventos, ¿verdad? Interesados en esto, No, en y por generar el esto cambio. tenemos también esto grabado y las personas siempre buscan ayuda, ¿no? Siempre buscan, y bueno, no las personas, nosotros todos, porque nosotros también, incluso aún siendo terapeutas, tenemos nuestro niño o nuestra niña Claro. herida y tenemos que estarla trabajando Uh-huh. constantemente. Entonces, ese darse cuenta día a día, ¿verdad? De un análisis, pero un análisis de nuestro interno sin juicio, porque estamos acostumbrados al Correcto. análisis de juicio, al análisis de autocastigarnos, porque es lo que hemos aprendido a través del tiempo.
Entonces es Yo no poder sé decir, si yo no sé si yo ya hablé de la herida de rechazo. Creo que sí lo no, hablamos, ¿verdad? ¿No? hablaste de la Ah, humillación. Creo que sí, el miedo al rechazo es la misma que estábamos hablando del miedo, el miedo al a que me rechazo. rechace Sí. la pareja, pero ajá, explícate un Que me poquito más rechace sobre el la miedo al persona, que me rechazo. rechace cualquier persona. Y es que ese rechazo muchas veces viene, inclusive, desde que estamos en el vientre materno, por la madre. O sea, cuando una madre no quiere, rechaza ese hijo, y lo rechaza tanto que no está ni siquiera preocupada por hacer, revisar, ver su evolución, cómo va creciendo, cómo se está desarrollando, ni siquiera va a los controles. Nace y yo no lo deseaba, yo no quería que viniera, porque es mentira que no fuiste bienvenida, no, pues yo tenía 7 muchachos, 5 muchachos ya, y llegó de repente y en una situación económica que no tenía ni para comprar la comida y ahora tener que pensar en darle comida. Yo rechazo, que sea subconscientemente, yo estoy rechazando a ese niño de una manera que siente ese rechazo. Y si nace, y yo lo sigo rechazando, yo no quiero, no lo amamanto, no quiero amamantar. Y lo amamanta o le doy el tetero, pero no lo abrazo, se lo doy de acostado. Yo lo estoy rechazando. Y si cuando ya está más grande, no te me acerques, no me abrazas, me molesta que siempre estás pegajoso. Ese niño que va a sufrir, va a tener una herida ahí y se puede convertir en usar la máscara el huidizo. Va a huir de Sí, las relaciones. puede A usar estar ese, huyendo y dime, va a huir dime. de las relaciones. Y vemos así como que se casó 5 veces, se volvió a divorciar. Todo está bueno porque cuando empezamos una relación a funcionar, se Porque anda fue. buscando a la mamá, porque anda buscando a la mamá que lo acepte. Eso es lo que anda Y tiene buscando. miedo, y tiene miedo que lo rechace. Claro, y antes de que Entonces, me rechacen me voy. Antes de que me rechacen me voy. antes que me rechacen, me voy. Antes de que me rechacen me voy. ¿Eh? Pero fíjate tú que Entonces, a veces eso que tú estás diciendo en cuanto a que, ok, la mamá no lo crió, no, o sea, no, estaba cansada, tenía 7 niños. Dice que a partir de ya del cuarto ya las mamás como que no queremos tener hijos, ¿no? O sea, no es aquel deseo tan grande. Pero fíjate tú, a veces pasa que pasa el embarazo con mucho amor, pero el primer impacto, porque no esperaba el bebé, pero el primer impacto que es, salió embarazada de sorpresa, ¿verdad? Y solamente el hecho de hacer en ese momento alguna expresión de cónchale, por no decir otra cosa, ¿no? Quedé embarazada. Ese cónchale, después, bueno, ya lo acepté chévere, amorosa, le hace todo su cosa, quiere su... Pero luego el niño crece o la niña crece con ese sentimiento de rechazo, ese miedo de rechazo. Entonces hay que ir a la primera parte porque resulta que ya eso quedó ahí grabado. Quedó la sí, primerita parte que es, concha, le quedé embarazada y no esperaba esto o me falló. O sea, en ese momento, lo que se expresa en ese momento parece mentira, pero a veces queda tan engramado, tan grabado, así sí, como un sello, que todo el amor y todo lo que le has dado después sí ayuda, pero hay que ir a veces hasta ese punto donde eso sucede, ¿no? Entonces, el hecho de grabar lo que se dice o lo que eso depende también de la intensidad, ¿no? De lo que la persona claro. tenga. La Y tú intensidad de decías lo que realmente el sentimiento, cómo lo vive esa de mamá, cómo lo vive. sentimiento. Y Esa la intensidad de esa intensidad, mamá, como si es una intensidad muy fuerte y lo dijo con esa expresión, aunque haya el amor y todo lo demás, ya eso quedó grabado. Es lo que llama Fletcher, sí. Y eso por Fletcher, eso que muchas el veces proyecto sentido, se ¿no? El preguntan, proyecto sentido. sí, muchas veces preguntan los muchachos y no entienden a veces las mamás por qué. Tú me quisiste, tú realmente me quisiste. Y uno se pregunta,
Bueno, ¿y por qué pregunta eso? Claro que te quise, claro que te decía, claro que Sí, sí. sí. Y queda esa persona está como que, bueno, a mí nunca me maltrató, a mí nunca me faltó nada, pero yo no sé, yo siento que no me quería. Entonces, Sí, ¿de así pasa. dónde viene? Sí, Hay viene que quizás buscarlo de ahí, eso. ¿no? En el momento de la procreación o puede ser transgeneracional. En estos días me decía en Sí, Norca una persona, viendo un ejemplo, ¿no? De que la mamá fue muy mala bueno, tuvo sus razones con la muchacha y sin embargo la muchacha, muy buena hija, muy buena hija. Entonces me preguntaban por qué pasa eso, ¿no? Si la mamá está mal y todavía aún la trata mal, la compara, etcétera, etcétera. Entonces ahí lo que hay, ¿verdad? Ese rechazo, pero bien marcado, pero solo que yo hago muchas cosas agradables para agradar a mi mamá, porque tengo tanta necesidad y porque tengo ahí, tanto ahí rechazo. la máscara es el masoquista, ahí Exacto. es el masoquista, ahí es Ahí donde sería el abandono, sí. Pudiéramos hablar de que sí, ahí sería la puede ser humillación, el de la la humillación, puede humillación, ser el de la humillación, sí. el de la humillación, pero es lo que Nosotros hablábamos vemos, hace rato. La humillación puede ser un rechazo total o puede convertirse, se convierte en masoquista. Pero en este caso la persona se convierte en buena hija, ¿no? Buena hija y bueno, a lo largo del tiempo, pues, digamos, liman asperezas, pero alguien me preguntaba que veía, digamos, como de los toros de la barrera y me preguntaba, pero ¿por qué ella así si su mamá fue con ella así ya sabe? Entonces, ¿quién la cuida? Porque ella todavía siente esa necesidad, porque ella siente sufre. esa necesidad y porque las personas que han sufrido esta herida no logran mantener un equilibrio en la relación, ni con la Exacto. mamá, ni con los amigos, ni nada. Siempre van a querer dar más. Que son muy amables, son muy atentos, siempre te quieren resolver los problemas. Aquí estoy yo te llevo, yo te traigo, tranquila, yo te resuelvo. Sí. Porque de una Es manera buscar u otra, ella aceptación, es buscar que me no aceptación, ella buscando aceptación. aceptación. Sí, tienes Como razón. la madre la humilló, la humillaba y la consideraba que no servía para nada, digámoslo así, ella necesita que la aprueben. Sí, eres buena, eres inteligente, eres y así. Y va por eso, generando relaciones que no tienen equilibrio. Aunque casi todas estas heridas en las relaciones realmente no se da mucho equilibrio. Inclusive, fíjate que estamos Mira, hablando aquí hay otra herida, de cómo. termina ahorita lo que me ibas a decir, y aquí hay otra herida que es la herida de la injusticia. Sí, te decía que en el caso del rechazo, que estábamos hablando de esto, como que la máscara es el huidizo, nosotros podemos encontrar que estas personas se abocan a las drogas, al alcohol, porque la droga es trato de huir. Quiero morir, quiero huir, no quiero enfrentar la realidad y por eso me intoxico con drogas. Entonces estas personas que han sido rechazadas, rechazadas fundamentalmente por los padres, terminan huyendo y pueden llegar inclusive a huir de la propia realidad a través de las drogas. Sí. Entonces, bueno, decíamos que estaba la última, la quinta herida, que es la injusticia, ¿verdad? Y esto, yo ayer hablaba, leyendo un poco del tema, yo decía, los padres que son tan exigentes, que tienen que ser el mejor, que tienen que hacer, que son muy estrictos, que son muy fríos, que son muy rígidos, hacen que, que la persona se convierta en alguien muy rígido también, ¿verdad? Sí. Y yo hablando con mi esposo, ¿a quién identificas tú con esas características de rigidez? Me dijo, a ti. Y yo le digo, a mí, ¿cómo que a mí? Claro, me dice, tú, tu educación, tu formación fue demasiado exigente, demasiado. O sea, mi mamá sobre todo era extremadamente exigente.
Entonces él me dice, entonces tú ahora, tú te convertiste en alguien que quiere que todo te quede perfecto, ¿verdad? No puedes aceptar que ese bolígrafo esté fuera del sitio. Todavía O sigue tienes que, así, Norca, todavía sigue así. a ti dice que te así, así. Yo creo que he mejorado mucho. Tú trabajaste bastante eso. Sí. Entonces, esa sobreexigencia, realmente una sobreexigencia que se le hace al niño para que él se convierta en el mejor, que puede convertirse en el mejor, porque puede llegar a ser el mejor en lo que haga y ser realmente, pero es una persona bastante rígida y va a exigir lo mejor. Pero también puede ser lo contrario. Ella dice, yo no puedo con esto y me rindo. No, yo no soy capaz, yo no soy capaz. Entonces, Fíjate, en esa medida que no se conozca, que los padres no conozcan fortalezas y debilidades de los niños y no esas fortalezas realmente las enriquezcan y esas debilidades entiendan que somos humanos y que no somos perfectos. En la medida que tú no entiendes eso, sino que quieres formar un niño como si fuera una máquina, tienes que ser bueno en los estudios, tienes que ser bueno en el deporte, tienes además de eso que cultivar la música o el arte. Entonces, es una sobreexigencia y una rigidez que lo convierte en una persona controladora también, muy sí, rígida también. ¿Sí? O simplemente fracasa y no dice, no puedo, esto me ahoga, no puedo, y me rindo. eso, eso Norca pasa, me hiciste acordar que vi una vez Uh-huh. vi al Dalai Lama en un video donde estaban reunidos muchos estudiosos, autores, y estaban hablando de educación. Y la intervención de él, que vi muy poquito, él decía que le llamaba mucho la atención en países desarrollados que había mucho suicidio, un alto suicidio de los adolescentes, sobre todo los que pasaban de bachiller a universidad. Entonces hay una exigencia, ya no hablemos solamente de los padres, sino ya es una parte social. Y pasa lo que estás diciendo tú ahorita, que si no podía, se suicidaban, porque antes, y también hablamos ahí un poco de la pertenencia, ¿no? Porque es como que si yo no puedo pertenecer al grupo porque no soy capaz, no soy suficiente, me suicido. Entonces hay un alto índice de suicidios en un país, uno o dos países que son muy, pero muy desarrollados, y es que la exigencia para tú ir a la universidad es muy alta. Entonces, Sí, cuando no llegan a tener esos niveles, pues entonces vienen digamos, los fracasos y viene digamos, todas estas heridas. trae todo, En una oportunidad, trae todo eso. sí, en una oportunidad yo tuve un amigo, una pareja amiga, y al niño lo colocaron en un colegio de muy alto prestigio, digamos, a nivel económico, porque podían pagarlo, pero el niño no estaba acostumbrado a tener menos de 20, menos de 19. Cuando entró a ese colegio donde era muy exigente, pues bajó los niveles, pero te estoy hablando de que una tontería, 18.5, 18, dice. Él tuvieron que meterlo a psicólogo, y la recomendación, porque ya iba para psiquiatría, o sea, tenían que sacarlo porque la exigencia era mucho. Él era más, digamos, de estudios, y entonces a él le exigían deportes, natación, fútbol, todo eso. Y llegó un momento en que entró en un estado tan depresivo que tuvieron que sacarlo. La recomendación, sáquelo y colócalo en un liceo Claro, normal. Y él volvió otra vez entonces, a veces pues no tenemos idea, ¿verdad? Queremos lo mejor. Yo tenía un amigo que ya falleció, él sacó sus hijos en Caracas de un barrio y los llevó a una parte muy, de mucho, digamos, de dinero, pero no los preparó, no los preparó para ese mundo. Entonces, como todo, tienes que estar preparado
Entonces sintieron ese abandono, sintieron una cantidad de cosas y los muchachos cayeron incluso en drogas a raíz de que la mamá murió y una cantidad, murió en el último embarazo. Entonces, todo eso que nos pasa, ¿verdad? Nos pasa porque existen esas heridas. Ahora, ¿cuándo esa herida se ha sanado? Porque las heridas dejan cicatrices. Y cuando Sí, realmente se ha sanado, aún teniendo cicatriz, ¿qué pasa? ¿Por qué yo, nos damos cuenta sí, que está sanado? yo pienso particularmente que, como decíamos al principio, tomar conciencia de que tienes la herida, tomar conciencia y decidir sanar. Cuando ya tú entiendes, tanto porque yo digo, estas heridas son muy importantes los padres porque es en esa primera etapa de la vida, esos primeros 7 años donde podrían estarse generando, entender que ellos hicieron lo que hicieron porque era lo que podían hacer. O sea, cuando empezamos a entender y a dejar de juzgar, y a dejar de criticar, y a dejar de cuestionar, y entender eso es lo que ellos pudieron hacer. Ahora, ¿qué puedo hacer yo? ¿Verdad? Para sentirme bien, para sentirme feliz, para superar todo eso. Y si fueron sobre exigentes conmigo y si fueron rígidos conmigo, yo entendí que yo tengo que ser más flexible con los hijos míos, que tengo que ser más flexible, que solamente un promedio alto no es lo que hace la felicidad, que hay muchas cosas, que la riqueza no es lo único que te da la felicidad, que es simplemente disfrutar de las pequeñas cosas, disfrutar de la familia. Cuando yo entiendo que la felicidad depende de mí y depende de todo el proceso y todo el trabajo que yo haga para mejorar, que voy a mejorar 100% y me voy a convertir en un ser perfecto, no. Siempre vamos a tener esa heridita cicatrizada, la vamos a mirar. Pero para recordarnos que cicatrizó, que ya está sana, que ya podemos, ya no vamos a sufrir por esa herida, ya no se nos va a Ya no convertir en nos purulenta, afecta. ya no se nos va a infectar, que ya está sana, que ya cicatrizó y que yo puedo seguir adelante con esa heridita ahí, con esa cicatriz ahí, pero que yo puedo seguir adelante. Es que nosotros, por ejemplo, mi generación, que vino de una generación con unos criterios diferentes de la formación, con lo que era el castigo, considerándolo de manera dependiente, pudimos educar de una manera diferente. Es porque parte sanamos esas heridas. Para poder hacerlo diferente tienes que haber sanado. Entonces, si yo quiero hacerlo, si yo estoy consciente de que tengo esas heridas, ya está, ya. No sigas mirando hacia atrás. No sigas, búscate tu terapeuta. Búscate dentro de la corriente que a ti te haga sentir mejor. Yo, por ejemplo, para mí, constelaciones familiares, para estas situaciones me parece formidable. Me parece realmente formidable. ¿Verdad? Cómo la gente toma conciencia, cómo lo ve, que es una cosa que viene a veces de una manera transgeneracional. Y cómo si yo sanando ya sana todo el sistema. Como yo me puedo convertir en una rama nueva de ese árbol y dar frutos dulces, frutos buenos, frutos, flores frondosas, porque me convertí en una rama fuerte, porque tomé conciencia y decidí cambiar. O sea que sí tenemos la convicción de decirle a las personas que hay formas de poder realmente Mejorar. mejorar y realmente sanar este niño herido o esta niña herida que tenemos. Porque, como les digo yo, ¿no? Cuando va a la terapia, quien va a la terapia es el adulto que decide ir a la terapia. Ahí somos adultos, pero el que llega a la terapia es el niño o la niña. Definitivamente así es. Incluso cuando nosotros tenemos, como dices tú, digamos, instaurado ese, digamos, más un padre autoritario o una madre autoritaria, porque es la forma como nos han exigido dureza, tienes que ser lo mejor, tienes que, una exigencia, entonces formamos, digamos, esa máscara rígida. Pero Sí, siempre, aún detrás de esa máscara, lo que está es la niña o el niño
que es el que tiene la inocencia, pero que aún así teniendo la inocencia, es el que más absorbe como una esponja todo, no solamente lo lindo de la vida, sino lo que se instala también en la parte, digamos, negativa. Entonces es la esponjita del alma, digámoslo así. Correcto. La esponjita del alma. Bueno, mira, Norca, yo complacida, de verdad, espero que esto se repita. Si quieres agregar algo más, nos vas a dar tus redes sociales. Tú estás en Medellín, ¿verdad? Vuelvo a repetir, estás en Medellín. Sí, sí, yo estoy residenciada en Medellín y mi Instagram es Fortaleza Salud Mental. Fortaleza Este, Salud Mental. por ahí, sí, Fortalezas Salud Salud. Mental. Ese es mi Instagram. Y es por ahí donde me pueden contactar. Ahí está mi teléfono para cualquier duda, cualquier pregunta. Aquí a la orden, para que para alguna Para que asesoría, sigamos algún caminando. apoyo, para que Para que sigamos sigamos caminando. caminando, para que sigamos caminando, porque este Sí. camino no termina. Sin embargo, Sí, cada vez yo quiero, se va haciendo. yo tengo aquí gente que no conozco, pero que me encanta que hayan estado, como Clarita Ross 5, Brisa del Mar, este, Gilo Maria, Bon, bueno, aquí, Josiane Cardosa, amiga, gracias por tus felicitaciones, de Brancaventa, gracias por todas esas personas nuevas que están acá y por todas esas personas viejas, no de edad, sino de tiempo de conocida. Bueno, gracias a todos, de verdad, a ti en especial por tu deferencia con este Hablemos de, y bueno, esperemos que se repita con muchísimos otros temas. Ha sido muy especial porque hemos podido retroalimentarnos y Correcto. siempre mis respetos para ti. Un abrazo Igualmente. de corazón y bueno, bendición. Saludos Igualmente. a todos los que se conectaron. Gracias por estar y gracias por permitirnos, ¿sí? Que tengas una Gracias. feliz Chao. tarde. Salúdame a tu esposo especialmente con mucho cariño y a tu familia, la que nos Un acompaña. abrazo a tu muchacha. Chao. Chao.